lo habíamos anunciado durante estos días, bueno, pues hablamos de presupuestos municipales. Saben ustedes que la pasada semana el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó los presupuestos municipales 2017 para este año, gracias a un acuerdo, bueno, pues entre Ahora Madrid y el Partido Socialista. Y como les hemos anunciado, está con nosotros, bueno, pues el concejal delegado de Hacienda, Carlos Sánchez Mato. Buenas noches y lo primero, gracias pues por estar aquí. Hoy nos sentíamos un poco paparachis. Buenas noches y gracias a vosotros por estar interesados. Por supuesto, sabemos que la audiencia, en este caso, pregunta muchas cosas de los presupuestos municipales y una de las cosas primeras, estos presupuestos afirma como que serán los primeros presupuestos del cambio. Bueno, yo esa definición no la comparto porque yo creo que los primeros presupuestos del cambio han sido los de 2016, que ya han supuesto una modificación absolutamente radical con respecto a los años anteriores de gobiernos del Partido Popular. Y creo que se ha visto claramente que en 2016 el rumbo de la ciudad está cambiando. La herramienta presupuestaria es una de las partes fundamentales para que eso ocurra y eso ya ha empezado a pasar en 2016. Evidentemente, a ese rumbo, pues ahora se le imprime más velocidad con los presupuestos de 2017. Los presupuestos de 2017 que vienen tras una larga negociación, o al menos varios meses, con los socialistas. Al final ustedes aceptan todas las enmiendas o todas las propuestas que hacen y se hizo famosa, digamos, entre comillas, una de sus frases: a nosotros no nos da urticaria aceptar esas enmiendas, ¿no? ¿Las asumen ya como propias? Bueno, por supuesto, dado que han sido transaccionadas y han sido aprobadas en pleno, pero yo quiero decir algo que he comentado tanto en comisión como en pleno y en medios de comunicación, y es que no es que hayamos aceptado esas propuestas que mejoran el presupuesto y el proyecto de presupuestos que hizo la Junta de Gobierno ahora. Es que lo hicimos prácticamente al principio, o sea, a finales de noviembre y diciembre, pues los planteamientos muy positivos que aportaba el Grupo Municipal Socialista fueron aceptados y la gente lo tiene que entender de manera muy sencilla. Pueden entender que hubiera sido durísimo, pues seguramente imposible para Ahora Madrid, que está formada esa confluencia por sensibilidades políticas, pues claramente en el espectro de la izquierda del tablero, pues que el Partido Socialista nos hubiera planteado peticiones de recorte en gasto social. Ese tipo de situaciones no se han producido. Lo que nos pedía y nos ha pedido el Partido Socialista en sus enmiendas han sido cosas no solamente razonables, sino muy positivas, pero cosas claramente en el eje político que comparte con Ahora Madrid. O sea, el hecho de que hayan propuesto pues eliminaciones de copago, por ejemplo, en atención a mayores, en teleasistencia, o una potenciación de la atención a mayores, o bueno, pues elementos como un bono cultural que permita el acceso a esa cultura a desempleados, a jóvenes en mejores condiciones. Pues como le podrá... Era asumible eso por... Pero no en el minuto 91 en la prórroga, era admisible desde el primer momento y así se lo hemos manifestado al Partido Socialista desde el primer momento. ¿Era simplemente entonces esa tardanza un tema presupuestario, de dónde se encajaba o cómo se movía? Evidentemente había elementos que requerían de ver cómo técnicamente se encajaban y luego el respetable derecho que tiene el Partido Socialista a tener su propio tiempo a la hora de decidir cuándo aprueba un presupuesto, que en este caso no es suyo, y eso es, ya lo he dicho siempre, absolutamente respetable, independientemente de que a mí me hubiera gustado que al finalizar el año 2016 hubiéramos tenido ya aprobado el presupuesto. Por supuesto. Es conocida de usted es crítico en este caso con el Gobierno de la Nación y especialmente, digamos, con la ley Montoro, la ley de armonización de haciendas locales, que marca una serie de pautas y tal. Ha dicho usted que esa ley de alguna forma empobrecía cada vez más a los ayuntamientos, participando en unas jornadas de municipalismo e incluso ediles y los primeros ediles de muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, con independencia del color político, coinciden, ¿no?, que tienen que atender más competencias que lo que la ley les estrangula, ¿no?, por así decir. ¿Esto es así? Bueno, realmente son dos leyes, no solamente una, pero son dos leyes que beben, que se anclan en la modificación del artículo 135 de la Constitución,
pero que además esas dos leyes van muchísimo más allá de lo que la propia modificación constitucional, aberrante, según mi personal opinión, supone. Esas dos leyes, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ambas leyes van muchísimo más allá de la lógica económica y, por supuesto, de los postulados que incluso el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea dice que tienen que tener las administraciones públicas. O sea, nos hemos pasado de frenada. Cuando digo nos hemos, claro... El Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación, por supuesto, apoyado por el Partido Socialista y por Ciudadanos, que están encantados de haberse conocido. Y ese tipo de planteamientos son claramente excesivos, porque incluso el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que no seré yo sospechoso de defender las posiciones de la Unión Europea en materia de austeridad, plantea que ante una situación de emergencia en temas como el desempleo, pues pueda ser entendido como indicadores a conseguir en un determinado periodo de tiempo, no de manera inmediata. Y sin embargo, la Ley de Racionalización y la Ley de Estabilidad Presupuestaria plantean una visión absolutamente miope a la hora de abordar todas estas cosas. Resultado, que tenemos ayuntamientos como el de Madrid con un elevado superávit presupuestario como en el momento actual, que no tenemos capacidad legal de poder dedicar ese esfuerzo de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid con sus impuestos a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Especialmente las sociales, ¿no? Hablemos de pobreza energética, hablemos de desahucios. Claro, todo este tipo de elementos, cuéntele usted a la gente que teniendo capacidad económica y teniendo dinero, no seamos capaces de poder atender las necesidades de la ciudad. Bueno, pues eso no lo entiende nadie, lógicamente. Pero es que además también hay que desmontar esa idea de racionalidad en esa ley de racionalidad, mal llamada de racionalidad, porque hay gente que puede llegar a pensar desde una óptica liberal absolutamente contraria a lo que nosotros defendemos, que bueno, pues entonces, dado que no se puede gastar ese dinero, pues entonces rebajemos los impuestos. Hay gente que podría decir eso, pues conocen poco la ley, porque la ley lo que indica es que si se produce una bajada de impuestos hay que hacer un recorte por la misma cantidad, para que la gente nos entienda. Lo que se trata es de blindar el superávit, y las administraciones públicas no están para tener superávit. Digamos, no son una empresa para qué de beneficios. Evidentemente, las administraciones públicas están obligadas a prestar servicios. Y esos servicios públicos, además, no están obligadas por capricho, sino por esa Constitución española que, teóricamente, la Ley de Racionalización y la Ley de Estabilidad Presupuestaria dicen que tenemos que defender. Bueno, pues es muy difícil prestar esos servicios públicos con las manos atadas a la espalda. En la ciudad de Madrid, por decir un ejemplo concreto, que evidentemente es el que nos atañe a los que gobernamos esta ciudad, está realizando pagos por servicios que presta y que tendrían que tener financiación de la Comunidad Autónoma de Madrid o del Estado por un importe cercano a 1.000 millones de euros cada año. 1.000 millones de euros. Estamos hablando de que el presupuesto agregado de la ciudad de Madrid, incluido empresas públicas, son 5.300 millones de euros. Si solamente cogemos el Ayuntamiento de Madrid, 4.702. Bueno, pues imagínense ustedes 1.000 millones de euros que estamos prestando esos servicios y que, según la Constitución, tendríamos que tener financiación y no lo tenemos. Bueno, ahora, abusando de la amabilidad del edificio del Consorcio Regional de Transportes, donde estamos, son las 9:26 de la noche. Hemos cogido una serie de pantallas, van a ver ustedes los espectadores ahora en su televisor, nosotros las tenemos aquí delante, y le vamos a pedir que nos las vaya interpretando de alguna forma, pues nadie mejor que evidentemente el concejal, el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento. Hablaba ahora usted del presupuesto del Ayuntamiento, 4.000, lo podemos ya ver en pantallas, la número 1, 4.702 millones, aumenta un 5% respecto a 2016. Sí, pero el incremento es superior, porque dése cuenta que nosotros incrementamos el 5%, pero hay determinados elementos que, para que la gente nos entienda, están blindados, que son el pago de la deuda y los gastos financieros asociados a la misma. Si eliminamos ese capítulo, el capítulo 3 y el capítulo 9, el presupuesto realmente se incrementa en más de un 11%. Diríamos que serían los capítulos que son
homogéneamente comparables. Por lo tanto, se trata de una subida muy importante. Una subida importante y vemos que aumenta el gasto social. Claro, se traduce en los elementos de los que más gala hacemos. Bueno, pues es un incremento del 22,2% en el gasto social y de más del 25% del crecimiento en inversión. Además, tanto esos elementos que bueno, pues creo que son las claves más importantes, pues hay que dar algún detalle relacionado con ellos. El gasto social no lo entiendan ustedes solamente como gasto en emergencia, sino en gasto en promoción de vivienda pública o en rehabilitación de la misma, por ejemplo, o gasto en atención a mayores. Estamos hablando de que no todo el gasto social es gasto de extrema emergencia. Pasamos a la pantalla 2. En 2 años subimos el 53% de inversión social y ahí ato con sus palabras que usted decía que el año pasado ya era el presupuesto para cambiar, ¿no? Claro, este año el presupuesto nos permite crecer un 22,22%, pero ya había un 25% que habíamos incrementado en el año anterior. Para que la gente se haga una idea, hemos incrementado más de 300 millones de euros en 2 años de gasto social y evidentemente eso tiene un efecto evidente de mejora en la vida y en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, que para eso es para lo que estamos los ayuntamientos, que somos las corporaciones locales, lógicamente las administraciones públicas más cercanas a la gente. Y vemos que aumenta rehabilitación y conservación de inmuebles y servicios públicos, sanidad, educación, cultura y deporte. Sí, en el tema de rehabilitación y conservación de inmuebles, además quiero aprovechar para recalcar la importancia que tiene el hecho de que hayamos puesto en marcha un programa que es Madre de rehabilitación de vivienda. Sabemos que el parque de vivienda en Madrid, en muchos lugares, en muchos barrios, está ya sufriendo el deterioro lógico de la edad de esos edificios y de la dificultad de accesibilidad de algunos de ellos, de la necesidad de pasar inspecciones técnicas de edificios que suponen obras muy importantes para las comunidades de propietarios, precisamente compuestas en ocasiones por personas con rentas muy bajas, muy reducidas y en muchos casos por personas ya pensionistas, no precisamente con jubilaciones muy elevadas. Para eso existen en este presupuesto 40 millones de euros de ayudas para esas comunidades de propietarios que pueden solicitar en el área de desarrollo urbano sostenible. Punto importante, comienza, y hay que decirlo así, la descentralización en distritos. Los distritos pasan a gestionar un 18,3% más que en 2015. ¿Por fin se empieza a descentralizar la ciudad? Vamos más despacio y eso mi compañero Nacho Murgui, si estuviera aquí a nuestro lado, pues diría que por mucho que corramos vamos todavía demasiado lentos por el hecho de que la enorme maquinaria del ayuntamiento requiere de mucho esfuerzo para poder descentralizar lo más importante, que es descentralizar la decisión de las actuaciones políticas. Lo que sí está claro es que en 2017 con respecto a 2016 los distritos crecen en números redondos el 12%, pero las áreas crecen el 9%. Quiero decir, dado que el volumen de gestión por las áreas es muy elevado, pues evidentemente todavía no conseguimos más que reducir esa brecha, reducirla solo. Pero también indicar que, lógicamente, una manera que no creo que estuviera de acuerdo nadie con que gestionaran más dinero los distritos es hacer recortes en las áreas y creo que evidentemente eso tampoco lo quiere la gente. Pero sí, la vía es esa, la vía es caminar con más herramienta presupuestaria para los distritos y con más capacidad, no solo de dinero, sino a la hora de gestionar por parte de concejales y concejalas presidentes de distritos. Y a pesar de eso, del aumento en inversión social, la descentralización consiguen reducir la deuda en 2 años casi un 40%. Sí, es otra de las cosas de las que no estamos especialmente satisfechos, aunque pueda parecer una paradoja. Nuestro objetivo principal como administración pública no es la reducción de la deuda, sino el incremento de estos servicios públicos a los que hacíamos referencia. Pero es que además estamos demostrando que es posible, gestionando de manera eficaz, además reducir la deuda. El hecho claro y firme es que en cuanto a principal de la deuda, nosotros partimos con 5.638 millones de euros de deuda
a 30 de junio del 2015 y hemos cerrado el ejercicio en 3.844 millones de euros. Estamos hablando de una bajada muy sensible y al mismo tiempo que otras administraciones públicas como la Comunidad de Madrid lo que han hecho ha sido, en vez de reducir 1.792 millones de euros, a incrementar más de 3.000 millones de euros su deuda en el mismo periodo de tiempo. Precisamente por eso creo que tenemos derecho no a presumir, porque no es un tema de presumir frente a actuaciones de la Comunidad de Madrid o del Estado, pero sí al menos a reclamar nuestro derecho a que nuestra forma de gestionar pueda estar por delante y claramente mejor calificada que la de los que presumen de ser buenos gestores. Pero precisamente por eso que estaba usted comentando, a usted le critica la izquierda y la derecha. Es decir, la izquierda porque se plantea la reducción de deuda como una prioridad, o al menos una de ellas, o importante parecería por estos datos. Claramente secundaria. Y lo explico de manera muy sencilla. El enfoque presupuestario ha sido realizado en todo caso y en todo momento según una visión de necesidades. Las amortizaciones anticipadas de deuda que se han realizado, en concreto 346 millones de euros, ha sido después de agotar todas las peticiones de inversión que eran posibles de realizar en el actual marco legal. Estoy seguro de que hay muchas más necesidades en la ciudad de Madrid y hubiera sido buenísimo que no hubiéramos tenido que destinar esa cantidad adicional a amortización anticipada de deuda, pero también hay que ser realistas en una sencilla cuestión, y es que tiene que dar tiempo a realizar determinadas obras en el marco legal existente. La ley de contratos tiene una serie de exigencias a la hora de la licitación y de la adecuada concurrencia por parte de las empresas y, lógicamente, no nos da tiempo a hacer en un ejercicio pues todo el déficit de equipamientos que tiene la ciudad. Y vamos a la siguiente pantalla y vemos que evidentemente, y supongo que sus compañeros se lo dicen así, sus compañeros de gobierno, vemos que el área de Economía y Hacienda es sin duda la Biblia a la hora de que se pueda cumplir el programa electoral o la acción de gobierno. Sí. Porque estamos viendo que actúa en torno a 4 ejes el presupuesto: una ciudad cercana, cohesionada y habitable, una ciudad centrada en las personas, solidaria e inclusiva, una economía sostenible con empleo de calidad y un gobierno democrático, transparente y eficaz. Y todo ello en base a los presupuestos que elabora su área. Claro, es evidente que, bueno, en este caso no los elabora solo mi área, en este caso es un trabajo colectivo de todas las áreas y de los distritos y evidentemente pues a mí me toca dar la cara por estos presupuestos, pero evidentemente es un tema de todos y todas en el Gobierno de Ahora Madrid y tengo que indicar lógicamente que todas estas ejes programáticos serían papel mojado, serían puro humo si no fueran acompañados de cantidades presupuestarias destinadas a poder hacer realidad estas políticas. Precisamente por eso somos críticos con gobiernos centrales y autonómicos que plantean ejes maravillosos, pero no van acompañados con dinero presupuestario para poder llevarlos a cabo. En nuestro caso, claramente se está demostrando que no solamente hablamos, sino que también planteamos dinero y ponemos dinero encima de la mesa, no propio, sino de los madrileños y madrileñas, para llevar a cabo estos proyectos. Vemos en la siguiente pantalla el presupuesto. El mayor aumento se da en vivienda, un 60,8%, y también en uno dicen que de los posibles talones de Aquiles, de los posibles digo, recogida y gestión de residuos, casi un 20%. Sí, bueno, en el caso de la vivienda empiezan hemos estado en el año anterior con redacción de proyectos y acopio de parcelas para poder iniciar la construcción de vivienda pública y precisamente por eso ese reflejo presupuestario tiene el inicio ya de la construcción en 2017 de más de 2.580 viviendas que están ahora mismo en el mapa ya de la ciudad, iniciándose pues las actuaciones para que sean vivienda pública en régimen de alquiler y teniendo en cuenta el alquiler social, que es realmente lo más necesario. Y en el planteamiento tanto de recogida de residuos se ha licitado un nuevo contrato que tiene en cuenta más necesidades de las que estaban planteados en el anterior de recogida de residuos y además elementos muy importantes como la incorporación de cláusulas sociales en esa licitación lo hacen más caro. Pero claro, la gente tiene que ser consciente que ese tipo de planteamiento va a tener la ciudad no solamente más limpia, sino con más periodicidad de recogida de contenedores y en mejores condiciones. Y además, bueno, pues personas que estaban en situación de contratos temporales en las empresas que sido adjudicatarias pasan a ser indefinidas. Estamos hablando, ya digo, de una mejora en varias vías. Entendemos que todo eso va a redundar en una mejora de la ciudad de Madrid.
Pasamos de pantalla y vamos, bueno, pues aumentamos gasto social, aumentamos la inversión, incorpora por primera vez en la historia presupuestos participativos, donde ya se votan decisiones importantes. Esta pasada semana, bueno, estaba iniciándose el recuento, hoy se inició el recuento de votos, más de 100.000, una buena participación. Muchos más, ¿no? Sí, es que uno de los datos que salía, sí, efectivamente. Pero bueno. Vemos que se camina hacia la descentralización y pasamos a la siguiente pantalla porque es la apuesta, lo que comentábamos, por la descentralización hacia los distritos. 2015 el presupuesto que manejan los distritos y 2017 pasa de 513 a 607. ¿Pero van a tener capacidad las juntas municipales de gestionar ese presupuesto? Evidentemente, claro, han hecho una excelente ejecución en el año 2016, incluso con todas las enormes dificultades que tienen, tanto de personal, a los distritos les afecta especialmente, también a las áreas, pero especialmente a los distritos, esa ley de presupuestos que impide que se repongan empleados públicos. Por cada empleado público que se jubila o desgraciadamente fallece, no podemos incorporar un nuevo empleado público. La gente tiene que entender que ese tipo de actuaciones son las que criticamos a nivel estatal y que están causando enormes distorsiones y especialmente afectan a los distritos, que son las plantillas, diríamos, más debilitadas en estos años de crisis en la ciudad de Madrid. Para ir ya terminando, la última pantalla tenemos el presupuesto de descentralización en los distritos y el presupuesto desglosado, lo verán ustedes ahí en pantalla, bueno, por cada uno de los distritos. Los que llevamos haciendo información de Madrid muchos años, ya incluso desde la etapa de Gallardón, se oía el reequilibrio norte-sur, norte-sur, norte-sur. ¿Se conseguirá algún día? Pues la intención evidentemente va por ahí, porque no solamente con la actuación en los presupuestos de cada distrito, sino con la existencia de un mecanismo que ya empezó en 2016, pero que se potencia enormemente en 2017, que es el Fondo de Reequilibrio Territorial. Se trata de un mecanismo que lo que sirve es precisamente para aportar cantidades adicionales en los distritos donde existen una serie de indicadores especialmente deteriorados o con especial complicación. El objetivo, pues lo que dice el indicador, reequilibrar territorialmente la ciudad, hacerla más coherente, ayudar a los que caen y apoyarnos en los que van un poquito más deprisa. Y el objetivo al final es que lleguemos todos a la meta. Y para eso este tipo de mecanismos, como el Fondo de Reequilibrio Territorial, que en el ejercicio 2017 va a tener 76 millones de euros, tenía en el año anterior 30 millones, pues supone una potenciación de esta línea política. Y ya para terminar, porque son las 9:39 minutos de la noche, agradecemos al edificio, a quienes están aquí en el edificio del Consorcio de Transportes, la amabilidad en dejarnos aquí analizar los presupuestos municipales. Sale usted de una reunión a estas horas, evidentemente. ¿Cómo concilia, ahora que se habla de conciliación, cómo concilia la persona Carlos Sánchez Mato esta vida titular de las cuentas del ayuntamiento con la vida personal? Pues no soy un buen ejemplo, ni menos en el momento actual. La verdad es que madrugo mucho y duermo poco y bueno, pues hago lo que buenamente puedo para intentar cuidar a los míos. Pero lo que sí le vamos a emplazar, que nosotros tenemos una pizarra digital en el plató, a que más adelante nos dé alguna pincelada más sobre la pizarra, que sabemos además que tiene una parte de profesor, ¿no? Bueno, sí, evidentemente es mi vocación, no digo frustrada porque la he ejercido durante tiempo, pero sí, es mi vocación. Pues emplazado queda nuestra pizarra digital. Muy agradecidos por la explicación y estas pinceladas a este presupuesto municipal, que se consiga en su ejecución masiva. Venga, pues muchas gracias a vosotros.